Yo sé que cada uno de ustedes está en sus diferentes actividades, igual que sabemos de que la mayoría de personas, también una buena comunidad en Los Ángeles en estos momentos pues no está trabajando. La situación se ha puesto un poquito complicada en esta área y pues también es un buen momento para reflexionar en la palabra de Dios y para buscar ayuda en Dios, que es lo que necesitamos todos cada vez más, refugiarnos más en el poder de Dios. Hay circunstancias que sobrepasan nuestras fuerzas o lo que nosotros podemos hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo sé de que muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo es posible de que permita que pasen todas estas cosas? Pues tenemos libre albedrío y la verdad de que el hombre, cuando se aleja de Dios, se aleja de todos los valores en los cuales hemos sido educados y hemos sido criados, y solo buscan o solo buscamos, porque nos pasa a todos, creo yo, el poder, el dinero y la satisfacción. Creo que son las tres armas del enemigo con las cuales nos ataca. El poder, que es toda aquella persona que quiere estar sobre alguien más, puede ser desde un jefe, un padre de familia, un hermano mayor, cualquiera. No necesita ser alguien que tenga un puesto importante, sino que todos aquellos que quieren ejercer poder sobre los demás. Las pasiones, que son todos aquellos que nos provocan placer y que es en lo que tratamos nosotros. Todo el mundo necesita satisfacer esas necesidades básicas y luego ya busca satisfacer otro tipo de necesidades, ¿verdad? Entonces, es importante de que vayamos entendiendo que esas son las cosas de que nos hacen alejarnos de Dios y el dinero, por supuesto. Yo entiendo de que vivimos en un mundo que está inmerso en el dinero. En todas partes lo vemos. Estábamos discutiendo con unos amigos la otra vez la importancia del dinero y decíamos, de hecho, en todas las iglesias cristianas, católicas, lo que sea, todas las iglesias, hay un momento específico para el dinero. O sea, hay un momento en el cual se rinde, por, no adoración, pero por así decirlo, un espacio para el dinero. En el caso de los católicos, el momento de las ofrendas y lo hacemos ver como que es algo que le damos a Dios y que a su obra. En el caso de los hermanos protestantes, pues el diezmo, y que es una manera que también ellos venden de la manera de decir que si tú estás bien con Dios económicamente, le retribuyes a Él, Él te va a retribuir a ti. Cosas de que a mi criterio son una manipulación de lo de la palabra de Dios para poder este, envolverse en este gran problema que es el dinero. Lamentablemente, el dinero crea un problema. El dinero en sí no es malo, es solo una herramienta, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice, hagan amigos con su dinero. Eso quiere decir de que si tú tienes esas posibilidades, obviamente, debido a tu trabajo, a tu esfuerzo, es bueno de alguna manera compartir con aquellos más necesitados o que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido. El mundo es así. Siempre vamos a encontrar a alguien que está arriba de nosotros en cuestión económica o abajo. Entonces la palabra nos llama a ser solidarios, claro que sí. Pero cuando nuestro enfoque total se queda en el dinero, entonces ahí comienza los males, porque nos desatendemos de todo. Hay gente que se desatiende de su familia en el afán de querer proveer todo lo necesario, ¿verdad? Padres y madres que se van a trabajar porque realmente las situaciones económicas y los precios de hoy en día son altísimos y se requiere cada vez más de que las parejas sean unidas y trabajen juntos para mantener los hogares, pero se descuidan los hijos, se descuida la atención, se descuida la observación, porque recuérdense que los niños, jóvenes y adolescentes necesitan ser observados de alguna manera para que su comportamiento sea orientado, si no, pues es bien difícil. Y si un hijo no le hace caso a su papá, que es su papá, o a su mamá, que es su mamá, ¿ustedes creen que le van a hacer caso a una persona desconocida, o una abuela, o una tía? La verdad que es bien difícil. Entonces el dinero a veces nos hace perder la cabeza y enfocarnos en cosas que no son tan importantes.
Como les digo, siempre las necesidades básicas son las que nos hacen esforzarnos por, ¿verdad? Para cubrir la alimentación, el vestuario, el hogar, y que como estamos diciendo cada vez es más caro, pero el dinero a veces nos hace olvidarnos de Dios y nos crea este sistema materialista en el cual estamos viviendo hoy en día. Bueno, después de esta pequeña introducción, darle gracias a todos los que de alguna manera u otra ven los videos de este canal, se les agradece. Estamos creciendo poquito a poquito, también se les agradece. Hemos invitado a bastantes personas para las entrevistas, ahí tenemos unas ya listas que poco a poco vamos dando a conocer para no ser tan repetitivos y para no estar tan fulminando con tanta, ¿cómo se llama? Tantos videos de lo mismo, sino que sea un proceso gradual. Pero sí tenemos otras personas ahí entrevistadas y también les quería invitar a todos ustedes que yo estoy seguro que la mayoría tiene testimonio de lo que Dios ha obrado en sus vidas, ha hecho en sus vidas. Yo tengo testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Un día me voy a tomar el tiempo para contarles lo maravilloso que ha sido Dios conmigo y cómo ha abierto las puertas en lugares donde yo no me lo imaginaba. Pero yo también sé que ustedes tienen de alguna manera esos testimonios del día a día, que yo creo que esos son los importantes. A mí me fascina, yo he escuchado gente que habla y dice, pues Dios me sanó de cáncer o me sanó de una enfermedad incurable o tuve un accidente y salí. Wow, eso es impresionante, la verdad. Pero también están esos pequeños milagros del día a día con el cual nosotros vemos el poder y la maravilla de Dios. De esos milagros que uno dice: "Guau, no tengo nada que comer, realmente se me acabó la despensa, no tengo dinero para comprar", y de alguna manera ves que Dios actúa en algún hermano, y este hermano se vuelve solidario contigo, y sin que tú lo busques, él llega y te dice: "Hermano, mira, te traje este pequeño presente, algunos víveres, algunas cosas", y uno se queda: "Guau, es Dios actuando en la vida de cada uno". Y en las pequeñas cosas. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, el caso de Santa Teresita de Jesús, que es patrona de las misiones. ¿Y saben a cuántas misiones fue Santa Teresita de Jesús físicamente? Cero, no fue a ninguna. Ella no estuvo en ninguna misión físicamente, pero ella estaba pendiente de los misioneros, oraba por los misioneros, les escribía a los misioneros, ofrecía sacrificio por los misioneros y por las misiones. Entonces, su trabajo misionero, misional, que se iba descubriendo en el día a día, mientras ella lavaba la ropa, mientras ella barría el convento, mientras preparaba los alimentos, ella oraba por todas estas acciones que a través del mundo se están dando. Porque ustedes saben, mis queridos hermanos católicos, que la Iglesia Católica es una organización que trabaja día y noche alrededor del mundo en diferentes obras de misericordia. Muchas veces la gente dice, no, es que los católicos no hacen nada. Es probablemente que algunos católicos no seamos buen testimonio, pero la Iglesia Católica en general mantiene unas obras increíbles alrededor del mundo. Las misiones en África, que son muy importantes, escuelas, hospitales, clínicas comunales, em, algo otras que son de desarrollo para la mujer, de desarrollo para los hogares, en pro del agua, en pro de la alimentación. Todos estos proyectos están siendo mantenidos por organizaciones católicas, desde la Iglesia Católica. Entonces, a veces uno no puede estar allá físicamente, no puede realmente apoyar. Entonces puedes hacer dos cosas. Uno importante es se apoya económicamente, como habíamos dicho antes, que para eso es la economía, para eso es el dinero, para apoyar ese tipo de obras que llevan a Jesús a aquellas personas que están pasando malos momentos o menos desafortunadas, ¿verdad? En África, lamentablemente, la historia siempre ha sido de que África ha sido un continente que lo tiene todo y no tiene nada. Un continente que probablemente posee todos los minerales valiosos del mundo y es donde la gente vive más pobre. Y por eso ese enfoque de las comunidades cristianas católicas, por ir a apoyar estos lugares. Y por eso el enfoque de nosotros como católicos de apoyar que estas obras continúen a través de nuestra colaboración directa económica. O sea. Y la otra, como hacía Santa Teresita de Jesús,
es la oración. Orar porque estas obras se mantengan. Orar para que esta gente que está allá tenga la fuerza necesaria para salir adelante. Hermanos, no es fácil predicar la palabra aquí, digamos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, la gente se burla y todo. Aquí es un poco complicado. Pero en lugares de misión, donde la gente no quiere saber de Jesús, donde estás en medio de una guerra, donde estás en medio de conflicto armado, donde estás en medio de pandillas, donde estás en medio de sicarios, donde estás en medio de todo tipo de problemática social, ahí es un reto predicar a Jesús. Ahí realmente se convierte en la aventura de la fe, donde los cristianos realmente dan a conocer a Jesús a pesar de su vida, como se hacía en la antigüedad, como se hacía en tiempos cuando las comunidades cristianas comenzaban, que recuérdense que Roma los perseguía y muchos de ellos murieron, inclusive fueron tirados a las fieras en los circos de toda el área del Imperio Romano. Entonces, tener esa valentía, levantarse cada mañana con la gana de ir a servir a aquellos que los están matando, es bien difícil. Ahí la importancia de que la iglesia se mantenga orando, orando incesantemente por estas personas, que ellos sigan teniendo la fe, que ellos sigan teniendo la energía, que ellos sigan teniendo la gracia del Espíritu Santo para poder seguir manteniendo estas obras tan importantes, donde cual se lleva tranquilidad, se lleva paz, se lleva esperanza para muchas personas que la están pasando bastante mal. Conflictos, ven que todo el tiempo hay guerras en algún país del mundo, entonces es importante de que nosotros entendamos de que la oración tiene poder y debemos de mantenernos orando. Entonces, una de las maneras es eso. Santa Teresita de Jesús entendió eso. Y ella mantenía una relación con muchos misioneros por carta, en las cuales ellos oraba por ellos, les mantenía. Y ella sentía de que ellos eran soldados de la fe, que estaban dándolo todo en el campo de batalla. Y de una manera, desde una trinchera, digamos, ella estaba orando y manteniendo la fe de estas personas. Entonces, hay formas de colaborar, hay formas de hacerlo. La iglesia se mantiene activa y nosotros como católicos deberíamos de mantenernos activos. Pero regresando al tema, en esas pequeñas cosas como Santa Teresita de Jesús, en el día a día, ella obviamente tenía sus momentos de oración porque ella estaba en un convento, pero imagínate de que ella aprovechaba cualquier momento para dar la adoración a Jesús cuando estaba haciendo el oficio doméstico, cuando estaba barriendo, cuando estaba cocinando, en cualquier momento. Y yo creo que ese es el llamado para nosotros. Es importante tener un momento aparte en tu cuarto, en el templo, donde quieras, y hacer oración, claro, es bonito. Ir ante el Santísimo, wow, es increíble. Pero la oración en un católico cristiano tiene que ser en todo momento, en el pensamiento, tiene que ser con el rosario, tiene que ser en la acción, porque todo eso demuestra que nosotros estamos en oración. No puede ser que una persona esté en oración y no sea capaz de hacer un favor a un vecino, no sea capaz de ayudar a una persona minusválida, no sea capaz de orientar a un niño, a un joven. Entonces la oración no tiene base, no tiene sentido. La oración nos tiene que impulsar a nosotros a ser transformadores y a transformar nuestras vidas, porque nos estamos construyendo todos los días como cristianos. Es bien difícil la vida cristiana. Yo hoy me atrevo aquí a hablar frente a ustedes y yo tengo mis propias luchas, o sea, tengo que pelear contra mí mismo. Creo que a veces mi peor enemigo me convierto en mí, porque yo soy el primer obstáculo para vencer todas aquellas cosas con las cuales estoy luchando. Y tengo ese conflicto en mi mente siempre en el decir, hago esto, no lo hago. Y tiene uno que tomar en cuenta qué es lo que quiere Dios, qué es lo que dice Dios en tu vida. Y entras, no sé si se recuerda para los que son noventeros como yo, que antes salían unas caricaturas donde de repente el personaje de la caricatura se quedaba como en un dilema y tenía que hacer algo.
Entonces, de repente, pum, aparecía una figura que era él en pequeño, pero con cachitos y colita, y decía: "Hazlo, hazlo, tú tienes que vengarte, tienes que hacer eso porque te trataron mal". Y de repente, plin, a la derecha aparecía otro que era la misma persona de él, pero con aureola y alitas como un angelito. Y ese le decía: "No, no tienes que hacerlo, mira, piensa que eso te puede afectar, piensa que eso no te va a beneficiar". Esa es la conciencia, ¿no? Yo sé que era una caricatura y que tenía algún trasfondo gracioso, pero sí tiene también un trasfondo real. Esa lucha interna que tenemos en nuestra mente, en la cual tenemos que decidir, porque el pecado primero llega aquí, mis queridos hermanos, llega a la mente y el tentador llega aquí y se coincide aquí el pecado y dice: hagamos esto. Y entonces uno llega y tiene ese conflicto interior de decir: lo hago, no lo hago, estará bien, no estará bien. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, entra con más fuerza el conflicto, de decir: "Le contesto bien, le contesto mal, me está ofendiendo, ¿qué hago?". Entonces, si uno no se mantiene en oración, ese conflicto generalmente lo pierde y se deja llevar por sus instintos, ¿verdad? Y toma las decisiones equivocadas. Entonces, es importante el mantenerse en oración en todo el tiempo para el momento del conflicto poder estar tomando las mejores decisiones. Yo sé que a muchos de nosotros nos pasa en el cual decimos: no le hubiera gritado así a mi mamá, o no le hubiera gritado de esa manera a mi esposa, o lo que le dije a mi esposo mejor no se lo hubiera dicho, o eso que estaba pensando contra mi suegra mejor me lo hubiera guardado para mí. Pero una vez las palabras salen de nuestra boca, ya no hay vuelta atrás. Lo que se dijo, se dijo. Y lo que ofendió a las otras personas, no hay manera de que tú puedas decir: no, ya no pienso eso, ya cambié. Ya se dijo, ya hiciste el daño de alguna manera. Si tú agarras una hoja de papel y la estrujas y la comienzas a dejar como una bolita y luego la quieres extender para dejarla igual como estaba antes, ya no es posible, ya no es posible. Entonces, así es también cuando uno maltrata la dignidad de otra persona. Es como que agarras esa hoja de papel y la estrujas, la haces bolita y luego dices: "Ah, me voy a disculpar", y piensas que todo va a quedar igual y no es así. La ofensa ya quedó. ¿Verdad? Entonces, a veces nos dejamos llevar e impulsar por esas cosas. Sin embargo, todos los días vemos la mano de Dios obrando. Yo sé de que hay conflictos entre las parejas, yo sé que hay conflicto entre los novios, yo sé que hay que conflicto entre los matrimonios, entre suegras, nueros, no son nueros, ¿verdad? Entre hijos, padres. Ahora estamos en unos tiempos muy difíciles. Pero yo te invito a que cada día más confiemos en Dios y vamos a ver esos pequeños milagros que les digo, esos pequeños milagros donde Dios actúa en las pequeñas cosas, en las cosas diarias, en los de todos los días. Y esos pequeños milagros son los que de alguna manera estoy recopilando y estoy tratando de hacer. Tengo ya como unas anécdotas ahí bonitas, unos testimonios, el testimonial. eh, y vamos y lo voy a grabar en video algunos para que ustedes se den cuenta más o menos cómo Dios actúa en las pequeñas cosas, así como en las grandes también, hermanos. Dios tiene poder tanto de multiplicar el pan como de abrir el mar como de sanar una enfermedad. Dios tiene poder de lo que Él quiera. De eso no hay duda. Lo creamos o no lo creamos, Dios tiene poder. Él es absoluto. Sin embargo, también depende de nosotros que tanto nos queremos abrir ante ese poder de Dios, porque Él nos ha creado libres, con libre albedrío. Y es un caballero que no quiere venir a imponerte nada, sino que Él viene a ofrecerte una vida nueva, una vida en la cual podamos ser parte de su familia, podamos ser hijos de Él y convivir con Él como una familia en la cual podamos compartir el amor. Entonces, yo sé que Dios actúa todos los días actúa el Señor. Si tú tienes una experiencia bonita y todo, te invito a que me escribas. Yo te voy a dejar acá en este video mis cuentas de Facebook y mi cuenta de Instagram. Y tú puedes hacerme llegar tu testimonio
¿verdad? De una manera corta, pues porque también quiero yo, de alguna manera contarlo sin que la gente sienta de que son muy repetitivas. Y ver cómo Dios está actuando en la vida de todos los demás. Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificados con eso y van a también entender de que Dios actúa aún en las pequeñas cosas. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Espero que tengas un bonito día, que tengas una bonita semana y sobre todo que la bendición de Dios esté con nosotros. Dios te bendiga.